Bueno, queridos patitos, vamos a coger varios periódicos de la República de Venezuela en 3 días de verano del 2007. ¿Y por qué? Pues porque, curiosamente, llegaron a mí en su momento. Por lo tanto, aquí tenemos los 3 días del cóndor venezolano. Por situar a la audiencia, a vosotros, queridos amigos, nos encontramos en un momento en el que se prefiguraba el motivo de la culminación, el día 2 de diciembre de 2007, con el referéndum que iba a modificar la revolución, que iba a modificar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecida entre el año 99 y el año 2000, en esa asamblea constituyente, en donde se estableció un nuevo régimen, la Quinta República, se estableció un nuevo orden jurídico, en donde, en principio, nos encontraríamos con una construcción que estaría hecha a medida de las nuevas necesidades del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero no se ajustaban a construir un Estado socialista, lo cual era, en última instancia, con ese gradualismo, el objetivo. Cierto es que la gente podría saltarse el tema de la constituyente, como se estableció, olvidar el tema respecto de la Guyana venezolana, la situación. Tenemos un libro comentado en el canal, en donde hubo privatizaciones, hubo gestiones con empresas multinacionales respecto de la gestión privada. Podemos hablar de CanTV, que lo ligamos a noticias puntuales que salieron cuando hemos hecho la revisión de hemeroteca respecto del 11 de septiembre. Y podríamos hablar de otra serie de circunstancias, como el hecho del 11 al 14 de abril de 2002. Pero normalmente el relato chavista omite un montón de elementos que le son incómodos para ir al paro petrolero de 2002-2003, el revocatorio de 2004, que Hugo Rafael Chávez Frías lo gana, y con ese elemento de victoria se crece, pero no directamente, porque primero hay una ley de amnistía, lo cual se olvidan. Hay algunos juicios en 2006 que son anulados por defecto de forma, es decir, por problemas en las garantías jurídicas a la hora de esos juicios. Líderes de las entonces oposiciones fueron liberados de cualquier tipo de causa penal, aunque luego será utilizado políticamente, a pesar de haber sido amnistiados por el comandante Chávez. Y ahí nos encontramos que luego ya empieza una rueda para decir que estas cosas, como el 11 al 14 de abril de 2002, Pedro Carmona Estanga, luego el paro petrolero, luego el tema del referéndum revocatorio, aunque estuviera dentro del marco legal, tampoco. Todas estas cosas querían evitarse, y querían evitarse situaciones respecto de no tener el control de todos los mecanismos y herramientas e instrumentos económicos, aparte del tema político, para dar cobertura a todo. Por tanto, hubo ese decalaje en el que primero se intentó una reforma en profundidad de la constitución propia bolivariana, es decir, sus propias normas, cambiarlas y escorarlas definitivamente en dos preguntas que se hicieron ese 2 de diciembre del año 2007. Estaba pensando, claro, la constitución es del 99-2000. Es que son escasamente 7-8 años. 7-8 años. Cambiar una constitución en principio no tendría que ser algo tan de continuo, lo cual indica que no es pozo suficiente el tema de la constitución. Pero digamos que ese doble bloque que en diciembre se llevó a cabo, esa doble votación, una primera con un bloque de artículos y un segundo, fue derrotado por la mínima, sí, un 50 y pico por ciento, no llegando al 51 en bloque, y 51,1 un poquito largo en el segundo, pero claramente con un decalaje respecto de
la victoria del no respecto de el bloque del sí. Y luego hicieron en 2009 una enmienda puntual respecto de la continuidad de la candidatura, debido a que si no hacían eso, entonces el comandante Hugo Rafael Chávez Frías no podría ser candidato, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Morales en Bolivia. Por tanto, estas cosas tienen su importancia a la hora de que el liderazgo mesiánico tenga solidez. Y en ese momento, curiosamente, en 2006, hubo alguien que entró como canciller, es decir, como ministro de Exteriores, que era un tal Nicolás Maduro Moros, que luego posteriormente será vicepresidente ejecutivo en el periodo de la finalización de la vida de Hugo Rafael Chávez Frías, y posteriormente designado heredero, a despecho de Diosdado Cabello. ¿Por qué toda esta introducción? Pues evidentemente que estamos en el momento histórico de antes de la derrota reconocida por Hugo Rafael Chávez Frías. Eso sí, tomen esta derrota de mierda, dijo algo parecido a esto, lo de mierda literal, y luego evolucionó la cosa por otros derroteros, porque estos diarios nos los encontramos en final de julio y 2 días de agosto, estos 3 días del cóndor venezolano, para situarnos en ese contexto, y que estamos hablando de eso, de verano de 2007, cuando veamos las diferentes noticias que en estos periódicos vamos a visualizar acerca de lo que sucedía, y si tiene contacto o conexión con cosas que vemos ahora, o dibujan un bosquejo de cómo estaba Venezuela en ese verano de 2007, sin ninguna otra conexión, como si fuera una burbuja en el espacio-tiempo en el que nos sumergimos. Por tanto, seguramente dará a que comentéis, espero que sea sin demasiada pasión, con elemento analítico y con vocación de diseccionar un poco cómo todo este tiempo, que son 18 años, cómo ha tratado aquel tiempo y el momento presente. Vamos con últimas noticias del día 21 de julio de 2007, sábado. ¿Cómo venía la portada de últimas noticias? A tiros mataron a un peluquero en Propatria. Último libro del mago Harry Potter moviliza a millones de lectores. Harry Potter and the Deathly Hallows y las reliquias de la muerte. Y luego sería doblado, es decir, en 2 partes, cuando hicieron la película. Un poquito de propaganda de Cesta Ticket y de Banesco, aquí arriba. ¿Cuánto costaba? 1000 bolívares. 1000 bolívares. Dan 48 horas para marcar precios. Indecu apretará tuercas a comercios que incumplan la regulación, sobre todo azúcar y leche. Petroleros alborotados andan bravos por bono y otras injusticias en discusión del contrato. Luego veremos un poquito en detalle. Nicaragua se opone a Valer con nueva refinería. Lucha entre el comandante Chávez y Daniel Ortega. Pero si Daniel Ortega ahora ha dicho que este siempre fue un ser de luz y todo lo que hacía era maravilloso, ¿cómo se pone a valer? Se pone a valer con nueva refinería, con un pavo real, como diría el Puma, tal vez. Dije opone. Bueno, se pone a valer, pues puede oponerse en ese encuentro Chávez-Ortega, de alguna manera, a los designios del camarada Hugo Chávez, tal y como éste los desea. Porque dice, oh, Nicaragua también tiene algo que decir. A gozar de lo lindo, llega las vacaciones escolares y con ellas el merecido descanso para todos los chamos que se fajaron con los libros durante el año. Piscinas, playas, parques y museos comienzan a llenarse de risas infantiles.
decía Franklin Suárez. ¿Qué comentaban de los petroleros alborotados? El lunes tomarán instalaciones para realizar asambleas con los trabajadores. 160 sindicatos preparan marcha en Caracas para el próximo jueves. Audiencias reviven en Washington los sucesos del 11A. Corte Interamericana escuchó a las partes. Encartes. Hoy candela hípica y todos adentro. Reclámenlos gratis con esta edición. Y luego abajo un anuncio de Movistar. De Movistar con ese Motorola W220 Motoride con algún tipo de plan para los venezolanos. Niños y adolescentes, aquí en la página número 2, niños en la CECODAP y la agencia PANA analizaron las noticias relacionadas con los más pequeños. Niños y adolescentes piden más espacio en los medios. 29.237 publicaciones relacionadas con este grupo. ¿Qué se informa y cómo? ¿Cuántas noticias para el año 2006? La agencia PANA, que significa periodistas a favor de la niñez y la adolescencia, encontró un total de 29.237 noticias relacionadas con este tema en 7 medios monitoreados. Esto representa un incremento de 6.732 informaciones con respecto a 2005, época durante la cual se registraron 22.505. Contenido. Últimas noticias ocupó el último puesto, el puesto número 4, no el último, en el listado de los medios que fueron monitoreados durante el año. El estudio publicó 14% del total de noticias, es decir, 4.109. Tema educación mantuvo su supremacía en la cobertura, le siguió salud y luego violencia. Débiles. Un tema que sigue invisible es el de la discapacidad, del cual se publicaron 316 informaciones de los 7 medios y el VIH-Sida con 82 despliegues. Anzoátegui, onda tropical, sacude las costas orientales. Nos peleamos, peleones variados. En la edición de ayer, en el último título de la página 4, anunciamos que la Embajada de Colombia celebra su Día de Independencia. Lo correcto era decir Colombia celebra su Día de la Independencia. En el sumario de la página 2 hay una oración incompleta, pues carece de verbo. Buhoneros, mendigos y hasta consumo de estupefacientes, dice. Se refiere a lo que abunda en la Plaza Caracas. El texto de la página 8 se coló un gazapillo hasta el final de la Calle Libertad. Otra pifia se ubica en la nota interior de la página 14. La industria petrolera estableció mediante de la figura bellezas naturales, recuerdos dorados. Lectores resaltan los valores patrios, una arquitectura moderna y un ambiente agradable. Sus valores, parroquia de antaño, aún conservan su majestuosidad. 10 razones para querer a Caracas. Y se ve en Plaza de la Pastora, 1957. Quebrada Quintero en el Ávila. Belleza, que es una de las razones para querer a la ciudad. Y valores, pues por ser la cuna del hombre más grande que ha dado a América, nuestro libertador Simón Bolívar, por tener esa maravilla natural que es el Cerro Ávila, que nos reconforta con su belleza junto a su Galipán florido, por nuestro hermoso metro de Caracas que nos resuelve problemas de traslado y nos acorta distancias, por ese verdor que tengo frente a mi residencia, el Paseo Arauco, aun cuando esté en pésimas condiciones. Otro gran pulmón vegetal que es el esplendoroso Parque del Este, en el cual nos recreamos junto a nuestros familiares y amigos. Por su aguerrida Universidad Central, con sus estadios de béisbol y fútbol, patrimonio cultural de la humanidad. Por ser la cueva del mejor equipo del béisbol, los campeonísimos Leones del Caracas. Por contar con su histórico panteón nacional, reposo y descanso eterno de héroes y próceres independentistas. Por tener el mejor medio de comunicación escrito, Últimas Noticias, del cual soy asidua lectora. Por su laboriosa, bondadosa y alegre y bonachona gente que a través de su simpatía nos hace quererla y adorarla y amarla cada día más y más. Petra Durán. Y bueno, pues Charly García también dice otras razones,
como por ser venezolana, haber nacido en ella, por ser la capital del país y porque lamentablemente todo está centralizado en ella, por contar con un pulmón que oxigena a todos los caraqueños, el Ávila, por sus vastos restaurantes, donde se puede gustar cualquier tipo de gastronomía, por tener un clima excepcional, por contar al menos con lugares de esparcimiento como el Parque del Este, en que muchos caraqueños acuden a recrearse y ejercitarse de manera gratuita y natural, por contar con el metro de Caracas, ya que nos permite desplazarnos de un extremo a otro de la ciudad en un tiempo muy corto y por ser actualmente la mejor alternativa ante el insoportable tráfico capitalino, por contar con monumentos arquitectónicos que la hacen única, entre ellas la Torre de El Silencio, el Calvario, las torres de Parque Central, el Teatro Teresa Carreño, la Casa Natal del Libertador, etc. Porque casi siempre los mejores eventos culturales o artísticos se realizan en ella y son los caraqueños los más privilegiados al poderlos disfrutar. Y por último, por el ímpetu y las ganas de querer trabajar del caraqueño, aunque luego el dinero percibido sea despilfarrado de una u otra manera, pero el esfuerzo y las ganas es lo que al final cuenta. Fontour sustituirá Puente Las Acacias. Avenidas cercanas serán cerradas mientras se realiza la obra. La estructura será de concreto y costará 250 millones, miles de millones de bolívares. Denuncian brote infeccioso en el Hospital Central de Valencia. Han fallecido 3 pacientes en cuidados intensivos desde marzo. Infectólogos dicen que autoridades no han oído sus quejas. Inauguran sala de situaciones estudiantil en sede de MPPES, que es Ministerio del Poder Popular para Educación Superior. El ministro de Ambiente hará registro de comunidades con la finalidad de aumentar la participación popular. El Ministerio de Medio Ambiente formalizará el registro nacional de comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales del sector ambiental. Un evento a realizarse en el auditorio Jardín Botánico en la Universidad Central de Venezuela. El evento será a partir de la 1:30 p.m. Tratamiento venezolano para los psoriasis. A partir de agosto, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IBSS, suministrará un tratamiento para la psoriasis y otras afectaciones de la piel, que consiste en un compuesto extraído de las plantas encontradas en la Gran Sabana, informó uno de los encargados del proyecto de investigación y hallazgo del medicamento, Abel Gustavo Poleo. Espacio en confianza, BTV. Pero esta última noticia se recibe premio anual PANA. Durante la presentación del informe anual CICODAP, Agencia de Noticias PANA, periodistas a favor de la niñez y adolescencia, se entregaron los premios anuales a los comunicadores que durante un año promovieron la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En total, fueron 7 galardonados otorgados y uno de ellos lo obtuvo Mabel Sarmiento Carmendia, quien labora en la sección La Vida de este diario, cuyas páginas siempre dan cobertura especial a temas relacionados con los más chicos. Música y cultura, este fin de semana en varias zonas del municipio Sucre. Una publicidad aquí respecto de que era lo más de lo más en los móviles de ese momento. Si tienes uno de estos equipos, te vas a quedar como la guayabera respecto de MobileNet, uno de estos 6. Recordemos que estamos hablando de 2007 y aún no había llegado Steve Jobs y Steve Wozniak en Apple con el iPhone. En el caso de Venezuela estaría el Vergatario. ¿Recordáis esos momentos en los que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías promocionaba el Vergatario y luego acabaron utilizando los smartphones y todos estos cacharros venidos del Imperio del Norte? Reacción: Red Metropolitana de Inquilinos rechaza admisión de recursos de nulidad contra decreto de expropiación. Más de 25.000 familias podrían ser desalojadas. Esperan respuesta del fiscal, del alcalde Barreto, el procurador. Más de 25.000 familias podrían ser desalojadas si el Tribunal Supremo de Justicia
aprueba los recursos de nulidad contra el decreto de expropiación, donación de viviendas para los arrendatarios en inmuebles ubicados en el área metropolitana de Caracas. Como red metropolitana de inquilinos, rechazamos esta medida porque marcará un precedente que lesionará el derecho a la vivienda de los venezolanos. Así lo expresaron Jenny Verdura, Ismael Ramírez y Antonella Blanco, entre otros integrantes de esa red conformada por diferentes organizaciones comunitarias de vivienda, OCV, y movimientos de inquilinos de Caracas, quienes, acompañados de un numeroso grupo de personas, acudieron ayer al 3J para introducir un documento dirigido a la magistrada Yolanda Yaimes, en respuesta a la información publicada en Últimas Noticias el pasado 19 de julio, titulada «Admite nulidad de acuerdos de dotación de casas». Señalaron que cuando llegaron a ese recinto solo dejaron pasar a Jenny Verdura a la sala político-administrativa, donde fue atendida por un funcionario que se identificó como Edgar Figuera, quien les dijo que el TSJ recibió las solicitudes de nulidad, pero que éstas no habían sido aprobadas. Figuera nos recibió nuestra carta donde manifestábamos nuestra angustia sobre las solicitudes presentadas por los propietarios y nos respondió que debíamos pedir audiencia con la magistrada Yolanda Yaimes. Asimismo, Figuera desmintió la referencia informativa redactada por Ricardo Márquez, la cual se dio a conocer que el juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa admitió un recurso de nulidad presentado el 10 de agosto de 2006 contra los acuerdos números 13, 2006 y 35, 2006 dictados por el alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. En ese sentido, Figuera argumentó que el periodista Ricardo Márquez incurrió en mala interpretación. Al respecto, hay que destacar que en su nota este comunicador social se limitó a transcribir lo publicado en la página web del TSJ. Finalmente, la red pedirá audiencia con la magistrada Yaimes, mientras se espera el pronunciamiento del fiscal general, el alcalde mayor Juan Barreto y el procurador en torno a este caso. Protesta, reclaman que no tomaron en cuenta al pueblo, jóvenes denuncian reforma inconsulta de la LOPNA ante la AN. Representantes de todo el país participaron en la concentración. Jóvenes de diversos estados realizaron una concentración en las afueras de la Asamblea Nacional para denunciar lo no consultado, del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Educación, la comunidad ya no será indiferente. Escuelas propiciarán convivencia ciudadana. Jornada educativa del 31 será gratuita para los docentes. El fondo editorial, la cadena Tricolor, de la cadena Capriles y de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, presentarán la jornada educativa Comunidad y Escuela, un binomio para potenciar la participación ciudadana, próximo martes 31 de julio. Vemos aquí un poquito de información, o esta parte es pagada. Movilnet, sí, pero luego aquí, porque vemos esa mitad que es del gobierno bolivariano de Venezuela, en el que se habla de misiones de Vargas, construyendo que el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que se incorporaba, en teoría, en la propuesta de reforma que se votó en diciembre de 2007, incorporarlo a la Constitución. ¿Qué decía? Misiones en Vargas. En 2007, la gestión del alcalde Vargas, Alexis Toledo, sigue trabajando en el fortalecimiento del poder popular. Puerto Vaya tendrá nueva vitalidad, playas limpias para temporadistas, juramentada, controlaría social en la Gochera, infracciones de tránsito disminuyen con operativos municipales y una agenda para una jornada infantil el sábado 21, inicio de obra de la construcción de la torrentera en Osma y asamblea popular y encuentro cultural el domingo 22 y el martes 24, con motivo del 224 aniversario del natalicio del padre de la patria y 184 aniversario de la batalla naval de Lago y día de la Armada. Bueno, pues metían como publicidad institucional. La voz del lector,
no puede cobrar pensión de vejez, comenta Magdalena del C de Narváez. Quiere que se reconozcan sus años de trabajo, dice Nancy Díaz. CanTV no responde por falla del servicio. Dice que es dueña del centro de internet las2jotas.com, ubicado en Morón, población de Higuerote, en Mir. Denuncia al departamento de internet ABA de la CanTV porque hace un mes no me suministra el servicio sin darme una explicación sobre esta irregularidad. Se realizaron 15 reportes, los cuales ha recibido llamadas solo para hacer pruebas y no responde por lo ocurrido porque la falla del sistema sigue siendo un misterio. Solicitudes reclaman pago oportuno de sueldos, requiere donaciones. Más de 1000 familias deben ser reubicadas. Aragua colapsan sus viviendas en la ribera del lago de Valencia. Hampa y enfermedades afectan a estos habitantes. Alrededor de 122 familias que residen en la urbanización La Punta y más de 1000 habitantes del sector Matarredonda, ambas zonas ubicadas en el sur de Maracay, deben ser desalojadas y reubicadas en un proyecto habitacional digno lo más pronto posible, debido a que sus vidas corren peligro si continúan ocupando sus colapsadas viviendas. Esto se debe a que estos inmuebles se encuentran por debajo del nivel del lago de Valencia y el agua ha ocasionado una severa inestabilidad del terreno. Vemos Cendit y Fidetel, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, licitación general con financiamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, acto único de recepción, sobres A y B con apertura diferida del sobre B. Luego, seminario iberoamericano, exportar para ganar, turismo, tecnología, innovación, destino Venezuela, del 2 y el 3 de 2007. Un evento sobre turismo. En esa publicación, en esa parte de la página, con elementos de información pagada. Motor semanal, un rayito de luz, hay que enfrentar con seriedad y objetividad el problema de la antigüedad del parque automotor circulante. Dice Raúl Álvarez M. Y pequeños, breves, respecto de General Motors, de Chrysler. Y bueno, pues temas ligados a, por ejemplo, se lo dijimos aquí, por lo menos otras 10 nuevas marcas chinas están próximas a ser lanzadas en el mercado venezolano. La organización Finascar tiene varias. El nuevo importador Asia Motors introducirá el 4. Y el grupo El Yuri tiene Kia en Ecuador, Colombia y Venezuela. Está muy adelantado con otras tantas. Y ahora vienen camiones chinos. Invitación a la recepción de documentos para la inscripción en el registro de proveedores y contratistas. Bótala de Gol, Construrama, ganadores de pasajes a Isla Margarita. Licitación general, sustitución parcial del sistema de agua helada de edificio sede del Ministerio Público. Y programación de CELAR, teatro infantil, proyecto Accionarte, lecturas dramatizadas, vespertina musical y exposiciones y premio Libertador al pensamiento crítico. Chávez, aquí tenemos el tema respecto de el presidente venezolano colocó la primera piedra de la instalación en Nagarote. Chávez, Nicaragua, ganará millones con la refinería, una refinería puesta en Nicaragua, donde igual tal vez Nicaragua tenga algo que decir. Procesará 150.000 barriles diarios de petróleo. Aseguró que junto a Ortega son una vacuna antiimperialista. ¿Qué se comenta aquí? Pues el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró ayer que Nicaragua ganará más de 700 millones de dólares anuales con la instalación de una refinería de petróleo que procesará 150.000 barriles diarios, cuyos cimientos colocó en el occidente del país. Chávez dijo que la refinería a construirse en Nagarote, 31 kilómetros al occidente de esta capital, costará 2.500 millones y producirá utilidades brutas de $15 por barril. Si aquí refinan 100.000 barriles por 15 es $1,5 millones diarios. Entonces al año serían como 700 millones de dólares que se ganará Nicaragua.
dijo el mandatario, que llegó al país el jueves para asistir a las celebraciones del 28 aniversario de la Revolución Sandinista. Agregó que el petróleo, que subió de precio ayer, va rumbo a los $100. Esto no lo para nadie. El imperialismo y sus lacayos dicen que el ALBA no existe, que es un papel membretado, que no tiene forma, pero ustedes van a ir viendo la forma del ALBA. Y Ortega lo secundó repitiendo críticas a la cuenta del milenio, por medio de la cual Estados Unidos destina $175 millones de ayuda a Nicaragua. La cuenta del milenio se ha convertido en el cuento del milenio. Dijo que mientras Venezuela ha enviado plantas generadoras para paliar la crisis energética del país y ofrecido más de $400 millones en ayuda, yo no he visto a Estados Unidos mandando una sola planta de energía en esta emergencia. Ortega dijo que su gobierno desea tener relaciones justas con Estados Unidos, al que llamó a cambiar su política económica, estableciendo relaciones justas con los pueblos del mundo. Recordemos que se lo está diciendo a George Bush, el mismo George Bush de Afganistán, de Irak, de marzo de 2003, a ese George Bush es a quien está diciendo Ortega que quiere relaciones justas con Estados Unidos. Chávez dijo de él y Ortega: somos vacuna antiimperialista, si es que de influencias hablamos. Al referirse de la derecha, repite como loros que él y Fidel Castro son mala influencia, como que fuéramos los chicos malos. He venido a profundizar las relaciones de cooperación con el pueblo de Nicaragua a través de su gobierno, dijo Chávez, poco antes de colocar la primera piedra de la refinería, acompañado de su anfitrión. Aquí en Nicaragua, como dice Bolívar, estoy completo en cuerpo, alma y espíritu, agregó el jefe de Estado. ¿En qué ha quedado en 2025, 18 años después, esta planta instalación en Agarote? Es una pregunta válida, ¿no? Parlamento andino, hoy comienza en Caracas, fiesta de Bolívar 2007. Diputados del Parlamento andino ofrecieron rueda de prensa, actividades. ¿En qué quedó el Parlamento andino en 2025? Es una pregunta, creo que también razonable. Los cambios fueron publicados en la Gaceta Oficial. GD González, jefe de CUFAN, comandante en jefe, designó a los 4 nuevos inspectores generales. Jesús Gregorio González fue designado por el presidente de la República, Hugo Chávez, como nuevo jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, CUFAN, en reemplazo del general de división Wilfredo Silva. Oficial venía desempeñándose como comandante de la 4ª División Blindada y Guarnición de Maracay. Designación fue publicada en la Gaceta Oficial número 38.729, correspondiente al jueves 19 de julio presente año. Allí se oficializaron designaciones de nuevos comandantes generales de 4 componentes de la FAN, Fuerzas Armadas Nacionales, todavía no bolivarianas. Carlos Mata Figueroa, Ejército. El general de división Luis Berroterán, Aviación. General de división Freddy Alonso Carrión. Y vicealmirante Zahim Quintana Castro, en la Armada, quienes asumieron sus cargos el pasado miércoles 18. Estas 5 personas, ¿dónde están hoy? Una pregunta que creo que sería razonable hacer. República Bolivariana, en este lado, el gobierno de las comunidades, Municipio Libertador, Bolivariano Libertador, establece Comisión Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, con una serie de circunstancias, con un articulado, bueno, no sé exactamente qué es, pero bueno, viene con una serie de firmas, así que, bueno, pues aquí nos encontramos con esta publicación que seguramente era importante a la hora de ponerla en circulación. Cierto es que en la página siguiente nos encontramos también con algo de esto. Supongo que serían comunicaciones respecto de la publicidad de estos elementos, edictos y todas estas cosas. Atribuciones legales, oferido, premio municipal de largometraje del año 2007. Bueno. Batallones socialistas del PSUV inician debates hoy. Casi 2 meses de retraso respecto al cronograma inicial de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Arranca instalación de los batallones socialistas.
Asociación Civil acusó al Estado venezolano por los muertos y heridos de esa fecha, heridas del 11 de abril, reviven en Washington. Comisión Interamericana celebró audiencias sobre víctimas. Si en algo coincidieron tanto el Estado venezolano como los abogados de algunas víctimas del 11 de abril de 2002, fue que un sector de los militares venezolanos se hicieron de vista gorda ante los hechos de violencia que ese día ocurrieron, con saldo de 19 muertos y más de 100 heridos. Dicha coincidencia quedó expuesta ayer durante una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en Washington. La audiencia se produce porque la CIDH admitió una demanda de la asociación civil Vive, interpuso contra el Estado venezolano, a quien acusó de ser responsable de 4 muertos y 7 heridos el 11 de abril, a quienes ellos representan. Por Vive estuvieron Alfredo Romero, Gonzalo Imiob y Antoni Rossi. Venezuela estuvo representado por el agente de derechos humanos Germán Saltrón. Tanto el representante del Estado venezolano como de las víctimas echaron culpas de lo sucedido a los militares, pero en diferentes direcciones. ¿Qué hacía la Guardia Nacional mientras todo esto sucedía? ¿Qué se encontraba haciendo el comandante de la Guardia Nacional mientras todo esto sucedía? Se preguntó Alfredo Romero. Si el plan Ávila se hubiera aplicado, esto se hubiera evitado. Pero el general Rosendo estaba ocupado en el golpe, inquirió Saltrón. Bueno, estas cosas que 5 años después todavía estaban ahí. Brito, el ministro de Comunicación Luis Brito, el país respeta la libertad de expresión. La CIDH pidió al gobierno un dossier de las buenas prácticas en libertad de expresión. El alcalde Freddy Bernal asistirá al evento donde se leerán las conclusiones del ciclo. Primer Congreso Comunal culmina el jueves. Debatieron durante 5 meses sobre el cuarto y quinto motor constituyente. Bueno, resulta ciertamente curioso. Bueno, el alcalde municipal Libertador clausuró ese primer congreso. ¿Y cuáles serían esos motores? Bueno, durante 5 meses los miembros de consejos comunales y otras organizaciones sociales participaron en conferencia bajo la perspectiva de la ciudad que queremos, uno de los cuadernos de debate producto de discusiones que se dieron en el marco del Congreso partlea que es imprescindible reconstituir la estructura municipal prevista por el ayuntamiento o corporación. No dice exactamente porque seguramente la gente ya estaba un poquito cansada de saber qué eran esos cuarto y quinto motor constituyente para esa finalización en diciembre de ese año 2007 con la reforma en profundidad para establecer el Estado socialista. Otra noticia, debate, ayer concluyó encuentro internacional que se discutió el tema, registro civil debe ser íntegro y automatizado. Según expertos, información debe estar en una sola base de datos. Luego nos encontramos con acción. La gobernación les hace les debe un realero. Comerciantes reclaman deudas en Anzoátegui. Jóvenes protestaron en instalación del IPSFA. Iniciaron fin de semana por la vida. Luego breves. Simpatizantes de Chávez abrieron 6 oficinas de Alba. Grupos organizados de Perú que simpatizaban con el régimen de Hugo Chávez abrieron sus oficinas del ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, en Lima y en el resto del país. Propondrán una constitución socialista al país. El presidente Hugo Chávez propondrá una constitución socialista, según reveló el diputado Carlos Escarrá. Le vi bastante en La Hojilla, miembro de la comisión presidencial que asesoró al mandatario en la reforma. Escarrá dijo a corresponsales extranjeros que la comisión, integrada por representantes de todos los poderes, entregó a Chávez iniciativas que incluyen, entre otras, la fundación del poder popular a partir de consejos comunales. Destacan fortaleza de relaciones entre Colombia y Venezuela. Italia, España y Portugal evalúan lazos con Caracas. La secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, la Trini, reunió ayer en Madrid a representantes de gobiernos Italia, Portugal y Venezuela para explorar posibles ámbitos de cooperación y analizar los procesos de integración del continente latinoamericano. Representantes, gobiernos de 3 países europeos trataron la situación que vive cada una de las comunidades con Venezuela. Siguen apareciendo en este lado temas que son publicidad institucional pagada.
Y aquí nos encontramos con otra publicidad pagada con más invasiones para la salud del pueblo. Misión Salud, tal vez. Alcalde Mayor, Juan Barreto, Parroquia La Vega, Rehabilitación Integral. Bueno, pues hay sus elementos. Con Chávez, un solo gobierno, todo el poder para el pueblo. En Cesta OPEP, cierra con máximo histórico, trabajadores de PDVSA andan en pie de guerra. Exigen la salida del gerente de recursos humanos. Esperan regreso del ministro para resolver rollo con sindicalistas. Frente Unitario de Trabajadores Petroleros acusó al ministro de Energía, Rafael Ramírez, del incumplimiento de PDVSA con sus empleados. El coordinador del gremio, Freddy Alvarado, aseveró que la relación familiar de Ramírez con el gerente de recursos humanos, Darío Merchan, dilata la negociación del contrato colectivo. Advirtió que, aunque son constantes las irregularidades, el gobierno hace caso omiso de las denuncias, entre ellas la falta de competencia de Merchan al frente de su departamento, pues insinuó es un médico que por ser concuñado del ministro llega a la gerencia de recursos humanos de la petrolera. Medidas de presión: el próximo lunes, a partir de las 6:30 am, los trabajadores van a tomar todos los portones de la industria petrolera a nivel nacional, terminales de embarque, refinerías, el criogénico de José, campos de producción, edificios administrativos, taladros, operaciones acuáticas, para hacer una asamblea que busque el consenso para exigir la salida de Merchan. El representante de Fuedepedrol, Puerto de la Cruz, Eudis Guirot, advirtió que estas acciones se van a mantener en transcurso de una semana, aunque aclaró que no se trata de un paro porque las reuniones van a durar solo 2 horas. Servicios. Activos del sector se incrementaron 41,99% con respecto a mayo de 2006. Aumentó la adquisición de seguros. Solo 10 de las empresas que concentran las preferencias del público. Otra publicidad de la Copa en la calle desbordó la pasión. 8 estrella. Y al otro lado, tributos. La SENIAT fiscalizará carnicerías y frigoríficos. La Asociación de Matederos está a favor de que se formalice el sector. Indecu da plazos para ajustar nuevos precios. Expendedores tienen hasta lunes para adaptarse. Comercios venden leche y azúcar sin cambios. Hasta lunes tienen el plazo los supermercados y abastos para ajustar el precio de venta al público de azúcar y la leche en polvo a los precios publicados en la Gaceta Oficial, porque a partir de esa fecha el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor, del usuario, INDECU, estará en la calle para garantizar el cumplimiento de la regulación. El gerente de Inspección y Fiscalización de INDECU, Jorge Domínguez, advirtió que estaremos en operativos constantes mediante especiales dirigidos a nuevos elementos incluidos en la lista de productos controlados. Sector laboral, Juan Crespo indica que le están cobrando 200.000 bolívares a los empleados de panaderías para afiliarse. Fetrarina denuncia estafa de sindicatos fantasmas. Además, les exigen 40.000 bolívares mensuales. Ningún trabajador debe pagar por esto. Varios sindicatos de la industria de la harina les están cobrando hasta 200.000 bolívares a los trabajadores de las panaderías para afiliarse a estas organizaciones que no están registradas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad. Además, 40.000 bolívares mensuales, denuncia Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetra Harina. Muchas de estas cosas pues no salen al exterior. Sector financiero. Ingresos crecieron menos en este sector. El gasto es mayor en la banca estatal. La situación determina un descenso de las ganancias en el primer semestre del año. Alta rentabilidad privada. La rentabilidad de la banca universal y comercial, incluida la banca del Estado, subió un 30,48% junio de 2006 a 31,47 junio de 2007. Pero la banca privada sola tiene 34,06. Curioso. PDVSA, licitación, manejo de aguas efluentes. Acto único con apertura dirigida. Vamos, más licitaciones, imprenta, fe de ratas, municipio libertador. Hoy arrancan las asambleas de batallones socialistas, que era lo que se comentaba antes como noticia. Pues aquí viene puesto con su información
detallada para esos batallones socialistas del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, después de la transformación del movimiento Quinta República, que es con el que ganó la elección presidencial a finales del 98. Planes de asamblea, pues ahí nos encontramos, 21 de julio, 2000, 1340 asambleas, municipio Libertador, luego 9341 asambleas el 28 de julio, con diversos lugares, el 4 de agosto, el 11 de agosto, el 18 de agosto, en los diversos lugares. Recuerda que tu presencia y planteamientos son muy importantes para la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo la figura del comandante Chávez. Fiscalía imputan 2 delitos a la ex jueza Mónica Fernández. Ministerio Público presentó acusación formal en el Tribunal 44 del Control de Caracas contra Mónica Fernández Sánchez por su actuación luego de la pensión ilegal del exministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, ocurrida, claro, 12 de abril de 2002, escrito de 47 folios, Fiscalía Sexta Nacional. Alejandra Pérez acusó a Fernández Sánchez, ex jueza 39 de control de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad. Solicitó medida cautelar sustitutiva de libertad de acuerdo al artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente fueron incluidos los elementos probatorios de los hechos supuestamente cometidos. Carapita, el muchacho fue secuestrado y ajusticiado, con 5 balazos. Ultimado obrero en barrio La Acequia. Familiares denuncian que fue sometido frente a testigos. Como Jonathan Daniel Silva Pérez, de 19 años de edad, fue identificado de trabajador de la construcción, asesinado en inmediaciones del sector La Acequita en Carapita. Familiares reunidos a las puertas de la sede de División de Medicina Legal en Bellomonte manifestaron que el joven salía para su lugar de trabajo en horas de la mañana cuando fue interceptado por 2 sujetos desconocidos que le obligaron a subir a un vehículo. Accidente, aparentemente, el universitario se quedó dormido después de su fiesta de cumpleaños, falleció estudiante en choque. Presos 2 policías por ajusticiar a un joven en Puerto Ordaz. 2 efectivos de la brigada motorizada Polibolívar de la comisaría de Guayparo de San Fénix fueron apresados ayer por efectivos del CICPC luego que liberaran órdenes de captura por haber supuestamente asesinado a Juan de Dios Carvajal, 23 años, el pasado 1 de marzo. Asesinado a tiros un joven peluquero en Propatria, la noticia de portada. Testigos dicen que 2 menores fueron los responsables del hecho de sangre. De acuerdo con las autoridades policiales, el móvil fue el robo. Un hombre de profesión peluquero, 29 años de edad, fue asesinado de 2 impactos de bala cuando caminaba en dirección hacia su casa después de tomarse unos tragos con unos amigos en un bar ubicado en las inmediaciones de su vivienda en la plaza de Propatria. Carabobo. El juzgado certificó que el gobierno de Betancourt aplicó una política de persecución. Declaran muerto a un desaparecido. Nunca más se supo de Bartolomé Bielma, el 21 de marzo de 1967. Bartolomé Bielma Hernández, desaparecido desde el 21 de marzo de 1967 durante el gobierno de Rómulo Betancourt, fue declarado como muerto, juzgado número 3 de primera instancia de lo civil de Carabobo. Comisario de la CICPC, imputado por tráfico de drogas. El Ministerio Público imputó ayer, juzgado 3, accidental de Nueva Esparta, al comisario de CICPC, en el caso del decomiso de 2.000 kilos, 272 gramos de cocaína ocurrido el junio pasado. La fiscal cuarta, Brenda Álvarez, quien adelanta la investigación con el fiscal nacional Richard Pérez, imputó al comisario Eddie Achique por el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el tráfico y insumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en grado de complicidad, artículo 84, Código Penal. Aquí nos encontramos con un anuncio de la CanTV. En aquel momento ya nacionalizada.
Ley contra el plagio espera por Policía Nacional. Nuevo cuerpo uniformado será creado en septiembre a través de un decreto presidencial, según Carreño. Ganaderos de varios estados exigen severas sanciones. El proyecto de ley contra el secuestro, la extorsión y otros delitos conexos fue aprobado en primera discusión Asamblea Nacional, abril 2006. Pero su sanción definitiva se mantiene paralizada a la espera de que se cree la Policía Nacional, aclaró el diputado Juan José Molina. No tendría sentido avanzar porque no existe todavía el organismo de ejecutar las acciones contra el delito de la extorsión, declaró Molina, los parlamentarios impulsores del proyecto. El Ministerio de Interiores, Pedro Carreño, informó recientemente que la ley de Policía Nacional estaría promulgada para septiembre próximo. Montecristo, oficial de la aviación, se enfrentó a atracadores. De aviación se enfrentó a dos malandros que vendían saltando y logró herir a uno de ellos. El hecho ocurrió en la organización Montecristo. Operación: autoridades asestan golpe fuerte al contrabando. Militares destruyeron un puente artesanal clandestino en Táchira. En actividad fronteriza participaron casi 500 efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército San Cristóbal como parte de las acciones Operación Huracán, planificadas por la Fuerza Armada Nacional, acantonada en el eje fronterizo. Efectivos militares de la Guardia Nacional y Ejército destruyeron un puente artesanal que era usado para el contrabando de alimentos y combustibles, así como el paso ilegal de personas entre San Antonio de Táchira y Cúcuta, sin una regulación de las autoridades venezolanas. Último rapto: 4 hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial propiedad de la familia Cacua, en San Cristóbal. Despojaron de prendas y otras pertenencias a clientes y empleados, los amordazaron y se llevaron a la joven Carmen Elizabeth Cacua Ruiz, 23 años, en una camioneta en rumbo desconocido. Bueno, pues ahí no. Sala Quinta publican el lunes el fallo de la masacre de Kennedy. Publicación: sentencia de apelación ejercida contra la condena a personas apenas de hasta 30 años de prisión para funcionarios policiales de inteligencia incursos en la masacre de Kennedy. Elías Álvarez. Vamos con más. Cartas al director. Pulso regional. Bolívar. La Dirección de Epidemiología ha registrado 212 casos más en comparación con el mismo periodo de 2006. Más de 1000 enfermos. Ha dejado el patas blancas. Gran Sabana y Sifontes están a la cabeza con los numeritos. Esta semana reportaron 23 nuevos afectados de la entidad. 1055 casos de dengue se han registrado en el estado Bolívar en lo que va de año, lo que representa un aumento de 212 enfermos en comparación del año pasado para esta misma fecha, cuando se reportaron 843 casos. Aunque la entidad se encuentra en sexto lugar en cuanto a la enfermedad, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, solo en esta semana se han registrado 23 casos. Gran Sabana y Fontes están a la cabeza, aunque Piar y Caroni, donde hay mayor concentración de población, tampoco están exentos de la enfermedad. Aragua, Minfra asegura que invirtió 6,7 billardos de bolívares en saneamiento ambiental del desarrollo urbanístico de Palo Negro. La Croquería sí recibió los recursos. El plan de vivienda fue un convenio entre alcaldía y gobernación. El desarrollo urbanístico de la Croquera, el ministro de Poder Popular para Infraestructura invirtió 6,7 millardos de bolívares. Así lo señaló el viceministro de Gestión del MINFRA, Isidro Rondón Torres, en una nota de prensa a propósito de las denuncias de vecinos del sector. Dijo que estos recursos fueron dirigidos a la consolidación vial, construcción de aceras y mejoras de drenajes. También presidente de la Fundación Popatia 2000, encargados de administrar los recursos, supervisar las ejecuciones de obras, precisó que el MINFRA no está involucrado en desarrollos habitacionales de esta zona, lo cual es un convenio entre la alcaldía Palo Negro y Gobernación de Aragua, sino que intervino en proyectos para la consolidación de la comunidad en los que participaron los residentes, quienes incluso recibieron charlas de cooperación y autogestión y convivencia. Entre las obras ejecutadas de los recursos pues están excavaciones, preparación de terrenos, construcción de aceras. Bueno, ahí estaría un tema problemático de ese dinero. ¿Se invirtió realmente? ¿No se invirtió? Altomirandinos, Metro, analizan impacto que sufre la carretera Caracas-Los Teques. Invadieron casas expropiadas en La Vieja. Averiguan si los ocupantes son los dueños que ya indemnizaron con horario extendido.
Basura, le exigen plan operativo de inversión. Autoridades de Guaycaipuro le ponen la cabulla córtica a Caufer. Comisión especial de Cámara Municipal controlará que cumplan con sus obligaciones. Estado Vargas. Encuentros. Miembros de la Comisión de Participación Ciudadana escucharon comuneros del litoral. Consejeros contaron sus cuitas a parlamentarios. Señalaron los pro y contra de organizaciones locales. Opiniones serán entregadas a Comisión Presidencial. Todo parece tener, en última instancia, esa jerarquización, no solamente de estructura en lo que es el país, respecto de alcaldías, gobernaciones, pero todo culmina no solamente en el gobierno, sino en la cúspide, el ámbito presidencial de el Rey Sol, Hugo Chávez. Operativo Jornada Humanitaria, hoy en Playa Grande, crean bloque bolivariano de ediles. Vargas, Miranda, Libertador integrarán un grupo que busca solucionar problemas comunes. El próximo viernes se reunirá en la capital el despacho del alcalde Freddy Bernal. Planes, el costo en el Valle del Tuy. El costo de actividades oscila entre 650.000 y 800.000 bolívares por niño, pero también hay gratuitas. Parques serán los más visitados estas vacaciones. Empresas y alcaldías arman variedad de paquetes. Tomás Lander, dirección de Hacienda, se reunió con informales y alcanzaron acuerdos sobre tamaño de puestos. Meten por el carril a buhoneros de Ocumare. Conjuntamente con Cadafe comenzaron los trámites para cobrar la electricidad. Los trabajadores de la economía informal, ubicados en la avenida Tomás Lander, la ciudad de Ocumare, de Tui, fueron censados ayer, viernes, por la Dirección de Hacienda de la alcaldía municipio homónimo. Finalidad de este censo es conocer la exactitud de los números de buhoneros instalados en esta principal arteria de Ocumare y evitar así el incremento de nuevos vendedores y de los provenientes de otros municipios, según dio a conocer Yamilet Escobar, directora de Hacienda del Ayuntamiento ocumareño. Escobar informó que iniciaron la demarcación de los puestos de cada comerciante, cuyas medidas quedaron establecidas por 1,50 por 1,50 metros cada uno, bueno, pues para cobrar impuestos y legalizar. Misión gasífera, se la pone difícil el plan de asfaltado. Comunidades beneficiadas con rehabilitación vial temen que se pierda la inversión. Vecinos denuncian falta de coordinación entre gobiernos. Hospital de Velar, 150 voluntarios de los barrios y 50 de Misión Negra Hipólita remozan el centro de salud. Hicieron un cariñito a la fachada y áreas verdes. Comenzó discusión de ordenamiento territorial, cuarto motor. Esto es Guarenas, Guatire. Deporte, pues Jorge Linares saca el oro. Hamilton, fajado con Raikkonen. Maldonado va por cuarta fina. Fue un intento de piloto de Fórmula 1 de Venezuela. Copa Davis, México dio el primer golpe frente a Venezuela. Ajedrez, béisbol, ciclismo. Una entrevista exclusiva con Alberto Müller Rojas, general de división retirado, por José Vicente Rangel, en Televen. Televen. Televisión de Venezuela. Kelvin Escobar va por los 20 triunfos en grandes ligas. En grandes ligas, Liga Americana, venezolanos. Luego, aquí parece que hay un saliente de cadena hípica, un suplemento, que por supuesto no lo vamos a saltar. Desafío Carioca, acabó con la sequía, tema de bronce en tema de deportes panamericanos. Más deporte. Cuba mantuvo supremacía al vencer a Estados Unidos. Béisbol, pitcher, bueno, fue una baja, triunfo. Criticó la Copa América. La inauguración de los PANA fue opacada por el torneo futbolístico. Nueva Zelanda pasó a planadora en el caso de baloncesto. Bueno, pues ahí ciertamente. Pote de 89 millones para los 6. Tiger. Bueno, pues hay tema entrenador. Los caballos.
Opinión. Resulta curioso porque la opinión está en la página 56. Crisis constitucional y militar, por Agustín Blanco Muñoz. Infierno en Norcorea, Carlos Díaz Sosa. Iglesia y cucarachas, por Roberto Hernández Montoya. Y luego vienen unas esquelas. En el mundo, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Bolivia, Cabildo en La Paz y en Alto dio un ultimátum constituyente. Rechazan mudanza de sede del gobierno. Quieren que los poderes, ejecutivo y legislativo, sigan en su sitio. Decisión, gobierno colombiano indultó a 11 guerrilleros de las FARC. Fracasan negociaciones sobre Kosovo en Naciones Unidas. Pakistán, tormentas eléctricas causan 50 muertos. Lula da Silva relevó al titular de defensa luego de tragedia aérea. Ecuador, oposición quiere enjuiciar al presidente por traición de lesa patria. Estamos hablando de que la oposición está reuniendo votos en el Congreso para enjuiciar al presidente Rafael Correa por supuesta traición a la patria y plantear eventual destitución, dijo jefe del bloque. Supuesta especulación financiera a favor de Venezuela, expresiones antidemocráticas. Aspersiones, vía diplomática, tema fumigaciones, está agotada, afirmó canciller María Fernanda Espinosa. Colombia-Ecuador, relaciones contaminadas. Quito avanza en sus gestiones de demandar a Bogotá. El uso del glifosato crea graves problemas sanitarios. Inducidos, porque creo que el glifosato es bastante normalito, no tiene ninguna... vamos, que creo que el glifosato respecto de patatas fritas, creo que tendrías que comerte al día casi 100 kilos de patatas para tener algún tipo de problema. Pero, ¿quién soy yo frente a estos grupos organizados? Marruecos, en el país africano, el tema es de vital importancia para mujeres. Niñas son explotadas en trabajo doméstico. Resulta curioso que lo pongan ahí. Con frecuencia se les niega a las menores atención médica y educación. Talibanes secuestran a 23 surcoreanos en Kabul. Primera vez que raptan a tantos extranjeros. Vocero insurgente reivindicó la acción. Informó que luego darán a conocer sus peticiones. Presos fueron recibidos como héroes. Israel dio libertad a 255 palestinos. 30 miembros radicales beneficiados con la medida renunciaron a la lucha armada. Visión del mundo. Se encuentra aislada Venezuela internacionalmente, dice Franklin González. Burocracia y Administración Pública, Baltasar Gutiérrez. Una serie de artículos. Y luego publicidad. Clasificados. Con desde la página. Clasificados desde la página 66 hasta la página 75. Perdón, 77. Casi 12 páginas. Y luego, chévere, para tema Latin American Idol, lo nuevo de Franco, cantautor, en 2008. El último libro de Potter ya impulsó récords en Venezuela. Tecnicencia inició la venta a medianoche. El jueves. Resulta curioso porque estaríamos hablando de dos elementos que podemos conectar respecto a cosas que suceden en el mundo. Último libro de Potter ya impulsó récords. Harry Potter, Deathly Hallows, las Reliquias de la Muerte. Y aquí abajo ordenan el secuestro de la revista por burla a la realeza. El tema del jueves, con esa portada, que estaría en el espacio y tiempo correspondiente a este momento en el que vemos la prensa desde el lado de Venezuela, lo cual resulta ciertamente curioso. Independencia peruana en Caracas. Respecto de una especial se exhiben 18 películas, cortos y documentales con múltiples actividades. Bajada del país, andino, estrechalazos. Estreno, la inauguración será hoy. Imprenta enciende el motor. Aquí aparece Miguel Márquez. Luego nos encontramos con Crucigrama y un poquito más. Y los cines. ¿Qué venían los cines en ese momento? Cines Unidos ponía Ratatouille, Shrek, Felices para siempre, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. 13 segundos, Los Mensajeros, Los Simpsons, la película, El Caudillo Pardo, El Viento que Cariza el Prado, Transformers, Tsotsi, ahora son 13, El Ilusionista,
eh, la película, bueno, pues que compitió con la de Christopher Nolan. Reyes de Olas, es Rec tercero. Y segunda semana de Harry Potter y la Orden del Fénix, la quinta entrega de la saga con Ron, Harry y Hermione. Um, y guía astral respecto de el horóscopo. Y atrás, pues, esta disposición respecto de raptan y asesinan a un joven obrero Linares listo para hacer historia y otra serie de circunstancias que vienen, como se puede ver en este 21 de julio, sábado, eh, en donde pues vemos con estas 88 páginas vemos bastante bien las cosas que estaban dentro de el momento en este periódico, en este día, inserto dentro de la realidad en Venezuela de este 21 de julio, sábado. Y en buena medida continuaremos haciendo no solamente un vídeo, así que los 3 días del cóndor venezolano serán más de un vídeo finalmente debido al momento en el que hemos llegado. Así que, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpean.